El capítulo 4 del libro Introducción a la Filosofía aborda el tema de el problema fundamental de la filosofía. Yo preferí dejar este tema hasta el capítulo 4 precisamente porque es un tema ya complejo, en donde ya se abordan aspectos que requieren un poquito más del dominio de terminología, de un poco de experiencia en cuanto al quehacer filosófico. Yo espero y asumo que con las clases anteriores, con el abordaje de los temas anteriores, pues ustedes ya tengan una mejor perspectiva y mejor recepción de los temas filosóficos. Entonces, el título de este capítulo hace referencia a que, de alguna manera, cualquier pregunta filosófica, cualquier inquietud, cualquier interrogante que la filosofía pueda plantearse, se deriva o deviene de las respuestas que podamos dar a estas preguntas básicas que están en pantalla. ¿Qué existe? Es decir, ¿qué es la realidad? A eso se le llama una pregunta ontológica. La siguiente pregunta es, ¿qué podemos conocer? Es decir, hasta dónde llega el límite de nuestra mente para poder captar la realidad o aprender la realidad o construir la realidad. Eso ya va a depender de la corriente en la que nos adscribamos. Y a esto se le llama una pregunta nociológica, porque la nociología, pues obviamente se encarga del conocimiento. Finalmente, a estas dos preguntas planteadas por Kant originalmente se agrega otra que posteriormente Kant también agregó: ¿qué puedo hacer? Y el qué puedo hacer nos remite a la moral, a la libertad, a la filosofía del hacer. Entonces, estas tres preguntas en su conjunto, de alguna manera plantean el problema fundamental de la filosofía. Y hay básicamente dos respuestas, o por lo menos la filosofía tradicional reconocía dos respuestas: la idealista y la materialista. Sin embargo, como he comentado en algunas de las clases anteriores, a partir del siglo XX, cuando vienen unos filósofos alemanes, concretamente en la ciudad de Frankfurt, empiezan a debatir acerca del marxismo, que es la corriente materialista por excelencia, y empiezan a encontrar algunos elementos críticos del marxismo, del materialismo dialéctico, y con ello generan una tercera vía, por decirlo de una forma, a la cual posteriormente se le llama intersubjetivismo. Por supuesto, de ahí se origina, pero después tiene desarrollos en otras diferentes corrientes. La primera respuesta, y en términos filosóficos, la respuesta que dominó la filosofía hasta por lo menos el siglo XVIII, principios del siglo XIX, es la idealista. El idealismo es la corriente filosófica por excelencia que inicia con Platón. Se recuerdan del mito de la caverna. A través del mito de la caverna, Platón trataba de explicarnos que la realidad material es esa falsa proyección que tenían las personas como las sombras, y que el verdadero mundo, la realidad verdadera, radicaba en las ideas, y a esas ideas solo se podía acceder con un esfuerzo de la razón. Muy bien. Sin embargo, la forma más elaborada y, por decirlo así, la forma que terminó de consolidar toda una tesis idealista es la que elabora Kant. Kant, de hecho, es el filósofo más influyente desde él vivió siglo XVIII, finales del siglo XVIII, primeros añitos del siglo XIX, y desde entonces es imposible no leer a Kant. O sea, cualquiera que desee saber algo de filosofía con seriedad, pues necesariamente va a llegar a Kant, porque casi todo el abordaje
filosófico de Kant resulta ser la maduración de todo un proceso de filosofía idealista. De hecho, los críticos del marxismo que les acabo de mencionar, en realidad lo que hacen es revalorizar las tesis de Kant y que Marx había descartado, porque Marx simplemente descartaba lo idealista como falso. Entonces, los frankfurtianos empiezan a revitalizar, a revisar y a reconfigurar el abordaje del idealismo de Kant. Kant tiene una tesis que puede resultar sencilla de explicar, pero que es profundamente compleja en cuanto a su raigambre filosófica. Antes de Kant, tal vez es bueno entender qué estaba ocurriendo. Antes de Kant había como dos corrientes opuestas. Una era el racionalismo de Descartes, que planteaba así radicalmente que el conocimiento se deriva exclusivamente de la razón y que no requiere de ninguna realidad externa, puesto que es la razón la que construye la mente humana, la que construye cualquier forma de conocimiento, y que incluso llega a desconfiar sobre la existencia real de un mundo externo a la mente misma. Bueno, a esta corriente se le oponían se le oponía la del, uy, se me va el nombre en este momento, qué mal, profesor de filosofía, el empirismo, que planteaba lo contrario. El empirismo es la corriente que plantea, no, el conocimiento solo puede ser posible a partir de la experiencia. Es decir, una persona empieza a conocer cuando empieza a ver el mundo, empieza a nombrarlo, empieza a construir ideas más complejas, y a partir de ahí se deriva todo el conocimiento. Bueno, pues Kant, ante ese dilema, él llega a zanjar el problema diciendo que ambos tienen una parte de verdad. En efecto, plantea, el conocimiento real solo puede producirse por la mente pensante. Es decir, es el sujeto el que crea el conocimiento y el que origina el conocimiento. Pero el conocimiento es vacío, es nulo, si no se acompaña por la experiencia. Entonces él crea estos dos términos, lo a priori y lo a posteriori. En la filosofía idealista de Kant, las ideas a priori son aquellas con las que el cerebro humano nace. Yo hago en el libro la comparación con el software de origen que trae una computadora. Si ustedes se dan cuenta, una computadora que posee, por ejemplo, Office, en concreto, que pudiera poseer Word, pues ahí está Word, pero Word no dice nada, por decirlo de una forma. No tiene ningún contenido. Hasta que nosotros empezamos a escribir algún texto, entonces ya hay, parafraseándolo un poco, ya existe, empieza a existir el conocimiento. Ese escribir en Word, ya en términos filosóficos, sería como la experiencia misma. Es decir, yo vengo preparado, diseñado como está en la imagen ahí, con una especie de casco mental que ya viene y ya trae ciertas categorías o conocimientos puros, conocimientos que no tienen contenido. Les pongo el ejemplo más sencillo, pero que a la vez resulta a veces hasta traumatizante. Todos estamos acostumbrados a medir el tiempo, que una hora, que un minuto, que un segundo, que un día, que un mes, que una semana. Pero, ¿qué pasa? El tiempo en sí mismo no existe, es solo una categoría de la mente. No sé si alguna vez han reflexionado sobre eso. Lo que existen son sucesos, son experiencias que se van sucediendo unas a otras, y el ser humano, para ponerle orden, para poder entender lo que ocurre, entonces crea la categoría del tiempo. Lo mismo pasa con el espacio. El espacio es una categoría. Si ustedes vieran cómo está el espacio de mi escritorio, aquí cerca está mi taza de café, un poquito más lejos está el retrato de mi esposa, un poquito más para allá están mis lápices,
De este otro lado, a la derecha, está un micrófono, están unos libros, está la torre de mi computadora. Bueno, el espacio como tal y en sí mismo no existe, no hay nada que pueda decirse esto es espacio. Lo que hay son cosas, y esas cosas materiales están de alguna manera organizadas o de alguna manera secuencializadas, y nosotros, nuestro cerebro, para entenderlo, pues crea las nociones de espacio, derecha, izquierda, cerca, lejos, aquí, allá. Todas esas nociones espaciales son puras estrategias de la mente para entender la realidad. Dicho de otra manera, eh, lo a priori son esas categorías, pero lo a posteriori es la experiencia. Entonces, solo sumando a priori con a posteriori se construye conocimiento. El cerebro, por decirlo así, vacío, con solo sus categorías o sus conocimientos puros, no tiene ningún conocimiento concreto. La experiencia por sí misma no aporta conocimiento. Si no, podrían conocer los perros, los gatos, porque ellos tienen experiencia, viven, perciben, olfatean, eh, prueban, sienten, tocan. Todo eso es experiencia sensible. Y eso es lo que se conquista en lo a posteriori. Es decir, el idealismo trascendental se llama trascendental porque dice que el conocimiento trasciende, va más allá de la mente, pero también va más allá de la materia. El conocimiento está en un ente que no es ni el sujeto ni el objeto, sino algo trascendente a ambos. A eso se le llama idealismo trascendental. En última instancia, lo que plantea es que en efecto el conocimiento solo es posible a partir de las categorías del sujeto que conoce. Y por lo tanto es idealista, es decir, plantea la imposibilidad de conocer la realidad fuera de el cerebro mismo que genera la realidad. Vamos a ver eso de cómo se genera la realidad. Kant planteaba en su idealismo trascendental que solo se puede conocer la naturaleza. Y con eso también zanja un montón de debates y discusiones, por ejemplo, sobre Dios. Kant era cristiano, profundamente cristiano, nunca faltaba a misa, nunca dejó de practicar el cristianismo, pero él, dentro de su filosofía, dice, es inútil pretender conocer a Dios, porque Dios está más allá de la naturaleza. El cerebro humano limita su conocimiento a la naturaleza. Solo podemos conocer aquello que nuestros sentidos pueden abarcar. No sé si se explica eso. Es decir, es imposible dar testimonio fehaciente, científico, objetivo de un conocimiento que no sea perceptible. Por perceptible se entiende aquello que podemos percibir a través de los ojos, del tacto, de los oídos, del gusto, de los 5 sentidos. Por supuesto, los 5 sentidos pueden apoyarse en prótesis, es decir, en extensiones de los sentidos. Por ejemplo, mis lentes son una extensión de mis ojos. Los auriculares son extensiones de los oídos. Y así, los micrófonos son extensiones de la voz. Así, cuando se habla de perceptible, se habla de aquello que en efecto y directamente el ser humano capta a través de sus sentidos, pero también aquello que a través de elementos que auxilian a los sentidos. Por ejemplo, un telescopio nos permite captar la Luna, Marte e incluso otras galaxias. Bueno, en concreto, desde la perspectiva del idealismo de Kant, solo se puede conocer la naturaleza. Y entonces él dice, la naturaleza es todo lo posible. Entendiendo por lo posible todo lo que puede ser percibido. Aunque no haya sido percibido ahorita, pero que sea susceptible de ser percibido, entonces entra en el ámbito de la naturaleza. Por lo tanto, y ese es el rasgo crucial del idealismo,
solo puede entenderse como naturaleza aquello que puede ser conocible. Y si es cognoscible, entonces está dentro del sujeto pensante el conocer y el atribuir a la naturaleza cierto grado de existencia. Y por supuesto, la naturaleza solo puede ser entendida por medio de las categorías de las que hablamos hace un tiempo. Yo puedo entender cómo fue el Big Bang porque tengo una noción del tiempo y me remito al pasado, cómo va a ser la destrucción de la Tierra, del Sol, por ejemplo, entre 5 millones de años. Yo lo puedo proyectar hacia el futuro, etcétera, ¿verdad? Y el espacio, ¿verdad? ¿Por qué el Sol está a cierta distancia? ¿Por qué se ve de ese tamaño cuando es mucho más grande? Y todo eso gracias a las categorías. Entonces nosotros podemos comprender y acceder a la realidad solo a partir de las categorías mentales. Por eso se dice que la naturaleza es todo aquello cognoscible. Pero insisto, por cognoscible no solo se entiende lo que ya podemos percibir, sino aquello que potencialmente podemos llegar en un momento a percibir. A veces hay simplonas formas de idealismo que dicen, ah, bueno, entonces no existe, qué sé yo, la galaxia tal, porque no la podemos ver. Pero digamos que se puede prever, y de ahí viene el término, prever que exista una realidad más allá de la galaxia nuestra, que es hasta donde alcanzarían los telescopios y las sondas. Entonces, a partir de eso, es cognoscible lo que pueda estar más allá de lo que hasta ahora hemos podido conocer. En resumen, el idealismo presenta unos rasgos básicos. ¿Eso qué significa? Que cualquier filósofo idealista, hay muchos filósofos idealistas, yo mencioné a Kant porque es quien presenta la teoría más elaborada, más fundamentada, de alguna manera. Pero hay muchos más, desde Platón, Descartes, Locke, hay muchos idealistas a lo largo de la historia. Los rasgos que tienen en común todos los idealistas son básicamente en términos ontológicos, o sea, desde la filosofía del ser, de lo que existe, de la realidad, en términos ontológicos, el idealismo plantea y pone entre paréntesis la existencia de una realidad externa. Es decir, para el idealista, de lo que puede estar seguro es de sus ideas, pero sus ideas pueden mentir, pueden tergiversarse, entonces no puede asegurar nada de lo que pueda estar afuera. Está entre paréntesis. Por lo tanto, la realidad no es como lo que el sentido común nos dice, va, ah, pues este vaso está aquí, entonces es una realidad. No, dice, lo real es aquello que se puede pensar. De hecho, yo les dije, este vaso, es decir, pude hablar de esto porque pude nombrarlo. Entonces, y al nombrarlo, obviamente lo estoy pensando. Entonces, desde la perspectiva ontológica, la realidad es lo cognoscible, lo que se puede pensar. Por lo tanto, el idealismo en términos ontológicos, al poner entre paréntesis la existencia de una realidad externa, da preeminencia a la conciencia sobre la materia. Es decir, no podemos saber qué es en sí misma la materia. De hecho, ¿qué puedo yo decir de este objeto material? Lo único que puedo decir es lo que mi mente percibe, que es gris, que es de metal porque está frío, que tiene una tapa de plástico. Es decir, todo lo que yo puedo percibir, que sea de plástico, lo puedo percibir a través de mi tacto. Entonces, para conocer qué existe, no tengo más que acudir a mi propio cerebro. Por eso, preeminencia de la conciencia sobre la materia. Ya, lo que sea la materia solo puede ser producto de lo que mi conciencia alcance. Los límites del mundo son los límites de mi mundo intelectual. Desde una perspectiva noceológica, o sea, desde la filosofía del conocer, el idealismo plantea tajantemente que el conocimiento se origina en la mente, no hay otra. Es decir, no se origina en la realidad, no importa tanto lo que la realidad sea en sí misma, sino lo que la mente perciba de la realidad. Y siempre la realidad va a ser aquello perceptible, pero cognoscible.
De acuerdo con el idealismo vulgar, pues todo está en la mente, pero eso es una vulgarización del idealismo, no es así literal. Lo que sí es que no tengo la capacidad de percibir, de conocer nada que no sea lo que percibo, y lo que percibo está de todos modos en mi mente. Entonces, por eso se plantea que la realidad es una creación o recreación de la mente. No, la realidad por sí misma no existe. Para ustedes puede ser una cosa, para mí otra, y para cada uno una cosa distinta, desde el idealismo kantiano, desde el idealismo subjetivo y trascendental de Kant. Entonces, la realidad es una creación o una recreación de la mente. Puede existir algo que sea esto en concreto y material, pero lo que yo pueda conocer de esto solo está en mi mente. Por eso es una recreación de mi mente. Cualquier cosa que sea la realidad, yo no puedo acceder a ella si no es por medio de lo que mi mente puede percibir. Por eso hay ciertas críticas y ciertos análisis relacionados con el idealismo. Mario Bunge, que es un escritor y es un filósofo, bueno, él es un científico matemático, no es físico matemático, o bueno, él acaba de morir, ¿no? Es uruguayo. Mario Bunge, con cierta burla, se queja del idealismo, indicando que pues toda esa palabrería sobre de que el origen del conocimiento está en la mente, eso es por puro sentido común. Es decir, que tanto materialistas como idealistas no pueden negar que el conocimiento está en la mente. Por supuesto, el planteamiento nociológico idealista sí es más ontológico, cuando asume que la realidad es una creación de la mente. Y por supuesto, yo no descarto una u otra, porque lo importante en filosofía es aprender a analizar, no descartar ninguna idea hasta que no sea profundamente analizada. Lo que sí es cierto, de acuerdo con Ferrater Mora, es que el idealismo es esencialmente desconfiado. Desconfiado significa una persona idealista desconfía de lo que pueda ser la realidad. Estoy ante una situación y qué tal que es un sueño. O estoy ante un objeto y qué tal que mi mente no tiene las categorías como para definir ese objeto y lo estoy tomando como otra cosa. Eso pasa mucho en investigación. Cuando el investigador no tiene capacidad de ver más allá de lo inmediato, no es capaz de comprender los fenómenos sociales o culturales o naturales con los que se enfrenta. Entonces, por eso, esa desconfianza de la realidad. Pongo entre paréntesis la realidad porque el sentido común me puede engañar. Mejor prefiero construir conocimientos que sean puramente producto de mi mente, porque mi mente va a tener esa habilidad para descartar cosas que sean falsas y para afirmar solo aquellas que estén profundamente demostradas, lógicamente fundamentadas. También el idealismo es cauteloso con la verdad. Esto que les decía, cautela quiere decir, bueno, mejor vamos con pies de plomo, no podemos afirmar nada hasta que no hayamos construido todo un andamiaje mental, lógico, que nos permita tener la certeza de un conocimiento. Muy bien, jóvenes, de mi parte, esa sería la explicación acerca de los rasgos fundamentales del idealismo. No sé si tienen alguna inquietud. Si me lo permiten, vamos a detener la grabación.